y está dentro de una visión colectivista como es Hugo Chávez, pero se unen en el antisemitismo y en el antiamericanismo. Esas son las señas de identidad de ese grupo. Y entonces hay toda una izquierda que encuentra en esos argumentos, encuentra un asidero para vincularse, y ahí vemos pues una especie de extraña paella política, pues donde hay verdes y ecologistas y hay qué sé yo, la izquierda más enloquecida, los trotskos, todo ese extraño mundo de gente inconforme con la democracia, con la libertad, con lo que ocurre en la Unión Europea, con lo que ocurre en Canadá, en los Estados Unidos, los enemigos de ese mundo que a ellos les parece que es el mundo del mercado y de la democracia y de la libertad. Qué equivocados estaban entonces los que decían cuando cayó el muro que la historia había acabado, ¿no? Como el profesor Fukuyama. Fukuyama se equivocó en eso, fue demasiado optimista. Yo lo entiendo. Don Carlos, volviendo al tema de Cuba, el exilio ha sido muy maltratado en esta legislatura que ha terminado ya del señor Rodríguez Zapatero. ¿Qué expectativas tienen ustedes para la próxima legislatura con respecto a España? Me refiero al exilio cubano, al que usted representa. Yo creo que si ganan los populares, Hay que aclarar a nuestros espectadores que este programa se graba antes de las elecciones del próximo 9 de marzo. De ahí que nosotros, que no somos adivinos, todavía no sepamos el resultado. Continúe, don Carlos. Claro, yo creo que si ganan los populares, pues va a haber un cambio radical en la política hacia Cuba. Y si ganan los socialistas, creo que va a haber un cambio también, porque ya sí se dan cuenta, y yo he hablado con muchos amigos del Ministerio de Asuntos Exteriores que se dan cuenta de que por el camino de ser obsequiosos con la dictadura cubana, de tratar de solucionar los problemas que tienen con la Unión Europea, pero por ese camino no logran nada. Por ese camino lo que consiguen es fortalecer la dictadura. Y tal vez haya una corrección de ese rumbo. Yo creo que a estas alturas lo que han logrado que es que les entreguen 4 presos, gente magnífica, por cierto, gente muy buena, que ha sufrido muchísimo en las cárceles, pero que es un regalo electoral, que los colocaron en Madrid poco antes de las elecciones, con el objeto de tratar de probar que funcionaba la política cubana del Ministerio de Asuntos Exteriores. No funciona, el señor Moratino se equivocó, ese no es el camino, eso es un error. Se habla de que el sucesor del dictador Fidel Castro, su hermano Raúl, puede aplicar en la isla el modelo chino de apertura económica y, en fin, cierta liberalización política. ¿Usted lo ve posible? Yo creo que va a hacer yo creo que va a aplicar más que el modelo chino, el modelo Solchaga. Va a volver a las recomendaciones que le hizo Solchaga en la década de los 90, encaminadas a aliviar la situación del país, que los cubanos puedan vivir un poco menos mal de lo que viven. Pero la intención de ellos no es cambiar hacia el modelo chino, ni mucho menos. A largo plazo, sí piensan en construir una especie de sistema más parecido a lo que ocurre en Rusia, donde la clase dirigente se reparte el botín económico y hay una alianza entre la élite económica y la élite política para mantener sujetada a la sociedad. Eso sí está más dentro de la lógica de alguien que además siempre ha admirado mucho a los rusos, que es Raúl Castro. No puedo dejar pasar la tentación de hablar con usted de literatura. Muchos lo hemos conocido a usted como escritor de novelas, perteneciente a una generación gloriosa de la literatura en español, en la que estaban grandes exiliados cubanos como Severo Sardú y don Guillermo Cabrera Infante, usted mismo. ¿Cómo ve la literatura cubana hoy? Tanto la de fuera como la de dentro. ¿Sigue con esa vitalidad? Yo creo que sí, hay mucha gente valiosa escribiendo. Yo creo que Zoe Valdés, por ejemplo, ha hecho cosas muy interesantes, ha escrito libros que se han traducido a muchísimos idiomas y los han sido recibidos muy bien. Creo que para el tamaño de Cuba y la población de Cuba, la presencia literaria es quizás hasta excesiva, ¿no? Es extraordinaria. Hace poco hay un joven que ganó el premio Alfaguara con una novela que debe ser deliciosa, porque la historia que cuenta lo es, sí. es muy bonita. Y creo que escribe muy bien, no lo he leído. Así es.
efectivamente hay gente como Guillermo Cabrera Infante y poetas extraordinarios como Raúl Rivero, que es uno de los grandes poetas, o algunos que murieron en el exilio como Eberto Padilla. ¿Sigue siendo Lezama ese sol imantador de toda Lezama sigue siendo una figura extraordinaria, rarísima, ¿no? Rarísima, porque era una especie como de... Paradiso es la gran novela por descubrir del siglo XX en el orbe hispano, ¿no le parece? Es nuestro Ulises. Sí, eso es exactamente lo que estás diciendo, es nuestro Ulises en español, ¿no? Es esa prosa abigarrada, compleja, órfica, ese mundo extraño de Lezama que nunca salió de su pequeña callecita en la Habana Vieja. ¿Qué le deben los jóvenes a usted, entre ellos usted a Lezama? Yo leía a Lezama con más admiración que devoción literaria. Es decir, a mí nunca se me ocurriría tratar de escribir como Lezama, que es donde se ve la devoción literaria. Cuando tú lees a un escritor y dices, hombre, a mí me gustaría tener la prosa de Borges, no es eso. Lo mismo me pasa, por ejemplo, con Góngora. Yo leo a Góngora como leo a Lezama, con la misma admiración, pero no se me ocurriría tratar de escribir como Góngora, sino decir, aquí tenemos un monstruo realmente asombroso, o Quevedo, otro monstruo tremendo, pero yo no quisiera escribir como él. Me quedo en la admiración, la contemplación. En la contemplación. Dos temas para terminar, don Carlos. ¿Cómo ve el proceso electoral en Estados Unidos? ¿Usted que es ciudadano norteamericano usted? Yo soy ciudadano español. Español. ¿Cómo ve el proceso? Pero vive allí frecuentemente. Entro y salgo, ya vivo entre los dos países. ¿Cómo ve el proceso electoral? Yo veo que hay no sabemos todavía si va a ser Obama o va a ser la señora Clinton la candidata demócrata. Ya sabemos que va a ser McCain. De acuerdo con las encuestas, McCain tiene más posibilidades de derrotar a la señora Clinton que a Obama. Pero no sabemos si Obama fuera el candidato, qué va a pasar realmente cuando se enfrente a alguien de la vieja tradición anglosajona. McCain es un hombre que se parece a todos los presidentes norteamericanos, desde el señor Washington hasta el señor George Bush. Es un señor anglosajón, blanco, que puede representar una vieja tradición nacional. El señor Obama no tiene nada que ver con eso. Cuando ellos dos estén en el panorama electoral, entonces vamos a ver cómo elige esa sociedad. Sería muy interesante que Obama, es decir, me parece ya muy interesante el respaldo que tiene Obama entre la población blanca. Entre la población negra, pues es lógico, pero entre la población blanca me parece muy interesante. Y la otra cosa, el otro dato interesante es el rechazo de los hispanos. Los hispanos prefieren votar por el candidato blanco anglosajón que por el candidato 2-1, una proporción bastante grande, que por el candidato negro. Ahí hay unas percepciones étnicas muy curiosas. Mi impresión es que McCain, pese al gobierno impopular de George Bush, que le deja un 30% de apoyo solamente, uno de los presidentes con menos apoyo popular, tiene probabilidades con su... Y desde el punto de vista internacional, la verdad es que es el defensor más claro del comercio internacional y de las ideas más cercanas al pensamiento liberal. Así que... Y por último, don Carlos, me gustaría que concluyéramos con un mensaje esperanzador. ¿Cuál sería hoy la estrategia de la libertad en Latinoamérica para el futuro? Yo creo que hay que seguir batallando en todos los campos, defendiendo las ideas, divulgando, utilizar los medios de comunicación, utilizar Internet, que es tan importante, utilizar la radio por Internet, la televisión, y seguir defendiendo. Ya sabemos cómo se construye la riqueza, ya sabemos cómo se construye la estabilidad política y la prosperidad, todo eso ya se conoce, pero se conoce en pequeños círculos. No hay realmente, ese evangelio liberal no ha sabido, esa palabra santa no ha conseguido penetrar en América Latina, y hay que hacer un esfuerzo muy grande para lograrlo. Don Carlos Alberto Montaner, ha sido un honor y un motivo de privilegio para este programa y para esta casa, que por cierto usted conoce. ¿Cómo ve a la criatura que usted la fundó, Libertad Digital? Que cumple 8 años ya. Increíble lo que ha crecido en 8 años. Yo creo que goza de buena salud, ¿no? Goza de buena salud, es realmente impresionante. Pues sí, señores, uno de nuestros fundadores, todo un privilegio. Gracias por habernos acompañado, don Carlos Alberto.
Y a ustedes les emplazo al programa de la semana que viene, en el que conversaremos con otro de nuestros contemporáneos más relevantes. No se lo pierdan el próximo jueves aquí en Libertad Digital Televisión.